Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de S. Crashman, donde generalmente hago contenido deportivo. Normalmente hago reseñas deportivas en básquet, fútbol y boxeo. Hoy quise hacer algo diferente en mi canal, que es hablar con deportistas o gente relacionada al deporte. Y hoy tengo la gran oportunidad de hablar en persona por el stream ya, por el en vivo acá, con Gura García, jugador de básquet profesional venezolano, él es de Venezuela y también es periodista deportivo. Así que qué gran oportunidad de tener una charla con un deportista y periodista al mismo tiempo. Así que Gura, ¿cómo estás? Gracias y un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? No, Ezequiel, gracias por la oportunidad, bien contento de verdad por estar acá en tu espacio, con tu audiencia. Muy contento de estar acá, emocionado. Mira, que me contenta mucho esto porque yo nunca he visto esto como entrevistas, lo veo más como charlas. Me parece que es mejor decirlo así, que son charlas porque hacen como que el momento, el tiempo más ameno, más tranquilo, más relajado y esas son las conversaciones que se disfrutan más. Gracias por la oportunidad. No, gracias a vos por aceptar. Imagínate, 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 una gran oportunidad para mí. Así que bueno, para empezar, vos cómo empezaste en el básquet. Yo sé que vos sos originario sé que sos de Venezuela, pero ¿de qué parte sos? Bueno, yo tengo una mezcla porque yo nací en Miranda, que es el estado Miranda, que es una zona acá de Venezuela que está muy pegada a la capital, que es Caracas, donde yo me formé, me crié, y mi familia es de Maracaibo, del estado Zulia. Entonces tengo como que esa mezcla, esas tres ciudades en mí, pero yo soy formado en Caracas, en la capital. Está bien, no, me parece interesante. Y decime, ¿y vos cómo empezaste con el básquet? ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo surgió? Bueno, porque básicamente de pequeño, muchísima energía, muy intranquilo, muy inquieto. Y lo mejor bueno, que mi mamá tenía en mente era ponerme a hacer una actividad extracurricular. Y nada, optó por el tema de los deportes. Casualmente comencé a los 4 años con el baloncesto, en una escuela de baloncesto cerca de acá de mi casa, pero estaba muy pequeño. Tenía apenas 4 años, no le prestaba atención a los entrenadores, nada más quería jugar con la pelota y ya, con el balón. No estaba como que en la edad, al menos en cuanto a mí, para asumir el seguir indicaciones, seguir instrucciones, prestar atención, esas cosas. Y nada, decidieron que no era mi momento. No recuerdo bien si habrían pasado, no sé, quizás 2 años más o menos, algo así. Y ya en edad de estar en el colegio, intenté otros deportes. Intenté el béisbol, que es el deporte número uno acá en Venezuela, y no me gustaba, me aburría muy rápido. Jugué fútbol en el colegio, me gustaba mucho, jugaba de lateral, con proyección hasta la ofensiva, recuerdo, pero nada, según mi mamá, yo llegaba a la casa con las piernas muy rotas, muchos raspones, muchos rotos, y no le gustaba, y me sacó del fútbol. Tampoco fue que me dolió mucho eso, no sé, creo que no era lo mío. Hasta un día, a los 7 años, recuerdo, mi mamá, un sábado, nunca se me olvidó, a los 7 años, un sábado, me dijo para que la acompañara al mercado a hacer las compras. Y cerca del mercado bueno, digo hay porque creo que todavía está ahí, de verdad que desconozco, una escuela de básquet, y me preguntó que si quería acercarme con ella a averiguar sobre precios, días de entrenamiento, todo esto. Yo le dije que sí, fui. Y me gustó mucho cuando entré a la oficina con la secretaria porque estaban todos los trofeos del equipo, los uniformes, que recuerdo que eso fue lo que más me llamó la atención, porque era un rojo así muy llamativo, un rojo muy, muy brillante. Y nada, quedé enamorado y hasta el sol de hoy baloncesto, que yo tengo 32, casi 33 años, gracias a Dios. Sí, ya veo. ¿Y vos te acordás de el primer club donde jugaste o los primeros clubes donde jugaste a nivel amateur? Sí, sí, Ese- claro, por supuesto. Eso no lo olvido. El primero fue en el que te acabo de comentar,
que se llamaba Escuela de Baloncesto Alexander Mimou Vargas, el nombre de un jugador profesional de acá de Venezuela. Después estuve jugando en el equipo de mi colegio, el San Agustín de Caricuao. Después jugué también en un equipo que se llamaba Los Ángeles, y ese fue uno de los mejores equipos donde yo estuve a nivel amateur. Uh, Recuerdo que también regresé otra vez a la escuela Alexander Vargas. Yo estuve en muchos equipos a nivel amateur, también otro que se llamaba JAR, J-A-R, José Antonio Rodríguez, significa eso. ¿Dónde más? Um, muchos clubes amateur porque éramos un grupo de amigos del colegio o de la liga colegial, por así decirlo, porque tú aquí en Venezuela tú juegas, o menos para ese entonces, cuando yo era amateur, jugabas nivel colegial, que eran colegios privados, y digamos, lo público, por así decirlo, que eran estas escuelas de baloncesto. Entonces yo podía jugar en la liga colegial, donde yo estudiaba, y también lo público. Y éramos un grupo de amigos que hacíamos vida en las dos ramas, tanto lo público como lo privado, y entonces saltábamos de equipo en equipo, donde estuviera la mejor situación. Yo era una especie en ese entonces como agente, era como el agente de todos, porque les conseguía jugar en los equipos, hablaba con los entrenadores, nos aceptaban, nos hacían las pruebas, siempre quedábamos. Fue bastante movida lo que fue la etapa amateur en mi vida como jugador. Está bien, ya veo. Y decime, y para empezar, ¿también jugaste en la universidad? O sea, en las universidades allá se puede jugar básquet allá en Venezuela. ¿Las universidades se puede? Sí, sí se puede, solo que no es, en mi opinión, no es lo más organizado, no es a ver, no quiero pecar en decir algo que no es, pero creo que no es lo suficientemente competitivo por la misma falta de organización, por la misma falta de lo que son los entes públicos y también privados. Sí lo jugué, cuando incursioné en la universidad por primera vez, entré a la Universidad Central de Venezuela a través del baloncesto, en un tryout, que fui, asistí, quedé, pero no era lo que más me motivaba. Honestamente lo estaba haciendo, era como por estar activo mientras salía alguna otra oportunidad, pero no era no era lo que más me motivaba, lo que más me gustaba, y yo me daba cuenta, porque al ya venir con una estructura del nivel amateur, llegas a la universidad que sigue siendo amateur, pero ya es más adulto, porque ya obviamente eres más grande, eres más adulto también, te das cuenta de las diferencias, te das cuenta de cómo es todo, y no, nunca fue algo que me apasionó, honestamente. Lo estaba haciendo era por agarrar un poco de experiencia y por no perder el tiempo, de verdad, por estar ocupado mientras llegaban otras mejores oportunidades. Está bien. Y una pregunta ahí, ¿cómo se te dio el salto al básquet profesional? ¿Cómo hiciste para jugar ya profesionalmente? ¿Cómo se te dio ese proceso? ¿Cómo se dio? Mira, yo siempre desde pequeño siempre quise jugar profesional, como todo jugador, como todo chico, tu sueño siempre es llegar a la NBA. Solo que bueno, vas creciendo, te vas dando cuenta de tu realidad, te vas dando cuenta de cómo funciona esto desde, desde dentro y fuera del negocio, porque al final del día es un negocio. Pero siempre quise jugar profesional, siempre lo tuve como una meta, siempre veía de pequeño, de hecho, iba a los juegos de la liga profesional acá en Caracas con mi mamá, que mi mamá siempre me llevaba a los juegos y me ilusionaba muchísimo estar allí, me emocionaba muchísimo, me vacilaba los juegos, no te imaginas cómo de pequeño. Y recuerdo que ya en esa etapa donde sales de la categoría juvenil, que lo que te sigue es, digamos, el profesionalismo, 17, 18 años, caigo en la universidad, como te digo, veo que hay un nivel donde yo podía aprender, lo tomé como eso, como experiencia, no para quedarme allí. Eh, de ahí yo sabía que venía ya, eran temas más a nivel profesional y lo intenté. De hecho, jugué en todas las ligas acá en Venezuela, habidas y por haber a nivel profesional, menos una, que es la más grande, en su momento se llamaba Liga Profesional de Baloncesto, LPB. Allí estuve, sin embargo, 3 temporadas con un equipo, pero como reserva, nunca debuté. Estuve fue con Panteras de Miranda. Pero como te digo,
ya estás más grande, te das cuenta de cómo es el negocio, te das cuenta de cómo funcionan las cosas. Muchas veces puedes tener todo el talento del mundo, pero no tienes suerte, o a lo mejor también pasan casos que no tienes nada de talento, pero tienes una suerte que Dios te la cuide, que Dios te la bendiga. Y cuando terminó mi tercer año en Panteras, que el equipo decidió prescindir de mis servicios, por decirlo de alguna forma, me acuerdo que eso me dolió tanto, me dolió muchísimo que nunca se me olvida. Es como que me despidieron, me fui a las gradas del gimnasio, me puse a llorar, pero a llorar, a llorar, a llorar, así como que se me hubiese muerto un familiar. Pero también recuerdo que yo me dije a mí mismo, esto no me vuelve a pasar, nadie me va a volver a decir que no sirvo para esto, a menos que yo sepa que no sirvo para esto. Y si fallo, es porque yo dejé de hacer algo, no porque otra persona me lo dijo. Y a partir de allí, mira, empecé a hacerme mi camino, como te digo, empecé a jugar el resto de las ligas profesionales acá en mi país, Liga Nacional, en sus tres divisiones, Liga Nacional Bolivariana, también competía en los torneos estos de barrio, um, de élite, todo lo que yo pudiera jugar para ganar experiencia, para también tener currículum, material audiovisual, que fue lo que me sirvió para enviar al exterior, también para conseguir oportunidades. Eh, Creo que básicamente eso fue lo que más me motivó, que me hayan despedido de Pantera, fue como que lo que me terminó de llenar el tanque de gasolina para despegar, por decirlo de alguna forma, y buscar nuevos rumbos, nuevos horizontes, como dice mi mamá, yo mismo hacerme cargo de mi carrera. Está bien. Y después de que el equipo se llamaba Panteras, ¿y ese equipo que era profesional de dónde era? Yo sé de Venezuela, pero ¿de qué parte? De Miranda. Pantera de Miranda. Y bueno, y después de Panteras de Miranda, ¿cuál fue el primer equipo al donde llegaste? El primer equipo que te contrató después de salir de Panteras de Miranda. Wow, mira, eso también, estuve en varios equipos, muchos equipos diría yo. Recuerdo que estuve en la Universidad Central de Venezuela, había estado antes como jugador estudiante, yo me fui a esa universidad porque me puse a estudiar periodismo en otra universidad que es donde me gradué, pero regresé otra vez a la Central como jugador porque ellos estaban participando en la Liga Nacional y estuve allí también como reserva, no debuté con ellos. Sin embargo, gané muchísima experiencia y a partir de allí fue que salté a otros equipos también de la Liga Nacional y también de la Liga Nacional Bolivariana. Pero enseguida, después de Pantera, si no mal recuerdo, creo que fue la Universidad Central de Venezuela. Está bien. Y después llegaste a jugar en otros países. Sí, sí, gracias a Dios, sí. En total, he jugado, gracias a Dios, en 6 países. Wow, en 6 países. Ok, Sí. ok. ¿Cuál fue el primer país de donde jugaste? El primero que se me dio la oportunidad fue en Italia. En Italia, tendría yo, a ver, eso si no mal recuerdo, creo que fue en el 2003. Tendría yo, no sé, unos casi 20 años más o menos. Fue un Eurobásquet, un campeonato Eurobásquet que se realizó en una ciudad que se llama Montecatini y Monte. allá jugamos un club, bueno, un club de acá de Venezuela, digamos un seleccionado. Yo fui a los Trayados también, participé, gracias a Dios quedé. Viajamos, estuvimos por allá jugando y enfrentamos clubes, bueno, evidentemente de Italia, también habían clubes de España, Luxemburgo, creo que también Grecia, un Eurobásquet, y el plus era que habían también invitado clubes de América, entre esos el club donde yo estaba jugando de Venezuela, también habían clubes de Estados Unidos, si no mal recuerdo, creo que también de Puerto Rico. Entonces fue un torneo bastante bueno, bastante competitivo y me fue bien, fue muy bien, muy bien en lo personal. Creo que lo que más me reprocha es que no tengo ningún video de mí jugando, pero sí tengo las estadísticas, recuerdo que tengo las estadísticas todavía de ese torneo, las planillas de anotaciones y me fue muy bien. Creo que es uno de los mejores torneos de mi vida
porque si no mal recuerdo promedia alrededor de 20 o un poco más de 20 puntos por juego. Fue muy, muy bien. Y eso también me sirvió como que más motivación para decir, mira, si puedo jugar a nivel profesional, solo tengo que seguir trabajando duro, tengo que seguir tocando puertas, pero tengo que seguir. Sí, está bien. Oh, y, y entonces, ¿cuánto tiempo jugaste en Italia en ese entonces? No, nada más ese torneo y ya. El torneo duró aproximadamente, si no mal recuerdo, wow, 3 semanas, por ahí, más o menos. Está bien. ¿Y llegaste a jugar en algún otro equipo en Europa? No, lamentablemente esa fue mi única experiencia en el baloncesto europeo. Me encantaría regresar a jugar a Europa. Me gustó muchísimo el juego europeo. Creo que lo más cercano que estuve una vez más del juego europeo fue recientemente en Argentina, donde estuve jugando 2 años y, y me recordó muchísimo. Cuando jugué en Italia, muchísimo, muchísimo me lo recordó, pero evidente ahora desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, porque en Italia tenía creo que 20 años, a Argentina llegué teniendo 30 años más o menos, entonces es diferente la manera como lo afrontas, es diferente la manera como ves el juego, como lo aprecias y como abordas las situaciones que se te presentan. Está bien. Y aparte de Italia y Argentina, ¿en qué otros países jugaste? En Colombia, Perú, evidentemente acá en Venezuela, y también en República Dominicana. Ah, mira, República Dominicana. ¿Y cómo se llama el equipo donde jugaste en Colombia? Club de baloncesto Panteras, Panteras de Valledupar. ¿Pantera de dónde? Valledupar. Valledupar. Ujú. Y contame la experiencia de haber jugado en Colombia, en esa experiencia, en ese club. ¿Qué tal fue la experiencia de jugar en un país que prácticamente es un país vecino porque Colombia está pegado a Venezuela, si no me Sí, equivoco? ¿Cómo fue la sí, experiencia? sí, 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 son vecinos. Mira, no, muy buena, de verdad. De hecho, fue el segundo, después de Italia, fue el segundo país donde pude ir a jugar. Fue muy bonito, de verdad, la oportunidad porque yo sentía que esta sí fue como que, yo sentí que Italia fue la primera oportunidad que se me dio para jugar en el exterior, pero conseguida por mí al 100%. ¿Y por qué te digo así? Porque en Italia yo fui recomendado a este club a hacer el tryout, fui recomendado, pero en esta ocasión no, en esta ocasión fui yo mismo tocando puertas, enviando currículum, enviando mi CV, enviando mis videos, mis materiales, mi trabajo, pues, porque esto al final del día es como un trabajo. O sea, presentas lo tuyo, lo que tienes, y los entrenadores ven si les gusta o no, los entrenadores, los gerentes ven si les gusta o no, lo aprueban o no. En este caso fue así, les gustó bastante, me invitaron, me dieron la oportunidad de poder llevarme a mi mamá. Eso para mí fue bastante importante también, porque mi mamá fue conmigo, me acompañó en esa experiencia, fue muy bonita, fue corta, fue prácticamente como 2 semanas nada más, pero me gustó muchísimo, de verdad que lo pasé muy bien, todavía mantengo contacto con el entrenador, tremenda persona, me gustó mucho, básicamente el juego es lo mismo que en Venezuela. Para ese entonces en Venezuela estábamos muy, 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 muy adelantados a Colombia, pero igual fue un buen nivel de juego, vi un buen rendimiento físico por parte de los compañeros y también rivales, y me quedó eso, yo diría que gané más en la parte humana que lo deportivo, al menos así lo aprecio hoy en día porque era mi primera vez fuera del país afrontando esto, no solo porque estaba con mi mamá, pero sí ya comenzando a codearme con los dueños de equipo en cuanto a negociaciones y todo este tipo de cosas que al final del día son importantes también para el crecimiento como persona, digo. Sí, ya veo. Ok, y, ok, mencionaste República Dominicana y el equipo dominicano donde jugaste, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Fíjate, eso también es bastante curioso, por así decirlo, porque la invitación para Dominicana
no fue propiamente para jugar con un equipo dominicano, es una liga de allá, pero que justamente ese año que yo fui para allá estaban de aniversario. Y al estar de aniversario también hicieron una invitación a un club conformado por estadounidenses. Yo recuerdo que a mí me habían escrito, vamos a por decirte hoy, me escribió una persona por el Facebook diciéndome que era dueño de un equipo, que había visto mis videos por internet, en páginas también de baloncesto y que quería hablar conmigo. Pero como era por el Facebook que me escribió y bueno, internet, y, sabes que por internet te puede escribir cualquier persona y uno no sabe, no sé, yo creo que tenía la cabeza en otro lado que no le presté atención. Entonces recuerdo que lo ignoré varias veces, lo dejaba en visto, por así decirlo, hasta que un día, o sea, fue tanta la insistencia que un día recuerdo que yo estaba haciendo un trabajo en la universidad en la computadora y me apareció la ventana, me abrió, me sacó del documento de Word donde estaba redactando, porque se abrió la ventana de Facebook y eso la verdad que me molestó, porque perdí el hilo de lo que estaba haciendo. Y yo dije, bueno, pues déjame ver quién es este tipo, esta persona, porque no lo conozco, o sea, no sé quién es. Y hablé con él, me repitió lo mismo, que era un dueño de un equipo de los Estados Unidos, me dijo que bueno, que iban a República Dominicana a jugar, que había visto mis videos, que sabía de mí, que había preguntado por mí, le habían hablado de mí. Yo todavía no creía mucho. Nada, hice mis averiguaciones y en efecto, era un dueño de un equipo. Y nada, estuvimos conversando, estuvimos negociando, él me dijo que era un equipo netamente estadounidense, pero que por ser un país como República Dominicana, latino, Caribe, él quería llevar por lo menos 2 jugadores latinos. Uno de ellos era un puertorriqueño, pero formado en los Estados Unidos, nacido en Puerto Rico evidentemente, y bueno, estaba interesado en mí. Lo único que me dijo fue que la condición era, ya al final, lo último, como que la última prueba era que si yo sabía hablar inglés, al punto de poderme comunicar en cancha con los muchachos y con el entrenador, que si no iba a tener problemas. Yo le dije que no, porque bueno, yo gracias a Dios hablo inglés desde muy pequeño y lo entiendo sin ningún tipo de problema, lo hablo, lo escribo. Y recuerdo que él me dijo, bueno, te voy a llamar para que hablemos en inglés y esa es tu última prueba. Recuerdo que me llamó y estuvimos hablando, no sé, 40 minutos más o menos. Y cuando terminó la llamada, me dijo, ya estás listo. Espérate unos días y te envío el boleto de avión. Yo no me lo quería creer mucho, porque ya, bueno, ya estás como más grande y no te ilusionas tanto, eres más como, bueno, yo soy más como de lo tangible, por así decirlo. Pero sí, en efecto, a los días me llegó el boleto de avión. Fui a Dominicana, jugué con este equipo que es de Danbury, Connecticut, de allá de los Estados Unidos. Y una experiencia de otro nivel, de verdad, porque una cosa es lo que ves de los estadounidenses en la televisión jugando, otra es muy distinta cuando compartes con ellos y juegan. Fue otro nivel, de verdad, aprendí muchísimo, pero muchísimo. Me di cuenta que tenía que trabajar mucho, mucho, mucho más. Y el nivel que encontramos en Dominicana, de verdad que mis respetos, no creo que tan técnico como por lo menos sí en Venezuela, por lo menos en Argentina, pero muy físico, un juego muy físico, un juego muy explosivo. De verdad que de mis mejores experiencias y lo que más me hizo sentir orgulloso fue que yo terminé como el tercer mejor anotador de mi equipo en ese torneo, me fue muy bien de verdad y yo había, previo a ese torneo, yo me había lesionado la rodilla jugando acá en Venezuela, la Liga Nacional Bolivariana, me había lesionado la rodilla derecha, había tenido un esguince de rodilla fuerte, 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 donde yo estuve 6 meses sin poder jugar, más el mes de rehabilitación, 7 meses estuve fuera. Al cumplirse los 7 meses es que pasa todo esto que te acabo de decir, que me comunico con este dueño de equipo y yo literal tuve, o mejor dicho, estuve 1 mes y medio preparándome para este campeonato en República Dominicana, 1 mes y medio. Yendo al gimnasio, recuperando la fuerza otra vez en la pierna, ejercitando bastante las piernas, aprendiendo a caminar otra vez, porque había quedado como con un medio error ahí al caminar. Aprendí a caminar, a corregir ese error de la caminata, el gimnasio, los entrenamientos, lanzamientos. O sea, fue 1 mes y medio bastante intenso, bajando de peso también. Y
el haber ido allá, que yo siempre de pequeño había tenido ese sueño de ir a jugar a Dominicana, el haberlo cumplido con un equipo estadounidense, toda la experiencia. eh, Recuerdo que para esa época también estaba el tema de que, bueno, los venezolanos se estaban yendo aquí de Venezuela, estaban migrando muchísimo y allá en Dominicana había varios de mis amigos que lamentablemente se tuvieron que ir del país. Eso me alegró muchísimo también. Fue muy bonito. De verdad que fue una experiencia muy bonita y la recuerdo con una sonrisa en la cara porque fue excelente, de verdad. Está bien. Ahora quiero tocar el tema de cuando fuiste a la Liga de Argentina. ¿Cómo se te dio esa oportunidad de jugar en Argentina? Mira, en Argentina, repito, también, de mis sueños más grandes de pequeño, ir a jugar a Argentina. Yo desde pequeño era full seguidor de la generación dorada, Ginóbili, Nocioni, Scola, Prigioni, Volko Whisky, Uh, Pepe Sánchez, todos ellos, súper fanático de todos ellos, Carlos Delfino, Oberto, y siempre había querido ir a jugar a Argentina, siempre. Claro, era el sitio donde yo decía, wow, o sea, esto sí es otro nivel. No porque yo menosprecie los sitios donde he ido, pero es que como yo crecí con esa generación dorada que lo ganó todo, yo decía, nada, los argentinos es otro nivel. Eso, eso es otro lío, esas son otras ligas. Recuerdo que llega la pandemia, todo el mundo encerrado, yo me mantenía entrenando en mi casa, entrenando todo aquí en mi casa. Y nada, no sé si recuerdas que también en las redes sociales se hizo muy famoso el tema de los lives a través del Instagram, todas estas conversaciones, no sé qué. Y un día en una de ellas me invitó un amigo a una, estuve hablando de baloncesto, no sé qué, y una persona de Argentina, una señora me contactó, y bueno, por tema pandemia, que está todo el mundo encerrado, yo dije, nada, que tanto me cuesta, es hablar con gente, es para no volverme loco aquí encerrado. Y empecé a conversar con esta persona. Ella, bueno, lamentablemente falleció, pero en su momento en vida conversamos mucho. Y ella me decía, tú tienes nivel para jugar aquí en Argentina, si pudieras jugar aquí en Argentina. No sé a qué nivel, pero puedes jugar aquí en Argentina, porque aquí en Argentina hay muchísimas ligas. Y cada liga es buena, porque básicamente los que juegan la primera liga juegan hasta la última. O sea, todo el mundo está jugando siempre en todos lados. Y te los vas a encontrar en todos lados. Eh, Hablamos bastante de la pandemia, bueno, tú sabes, se extendió, duró su tiempo, hablamos mucho de ese tema, era como que reforzar la idea, reforzar la idea, hasta que mira, yo tomé la decisión y yo dije, mira, si no es ahora, ¿cuándo? Porque ya tengo 30 años, no me estoy haciendo más joven, me siento bien, me siento en buenas condiciones y siento que puedo hacerlo y quiero hacerlo, de verdad. Y nada, yo me enfilé a eso, ella me ayudó muchísimo, habló con muchísimos entrenadores allá, los entrenadores allá también, yo me puse en contacto con algunos, que ella me los presentó, hablé muchísimo y en efecto hubo uno que se interesó, un club que se llama Tercer Tiempo, pues los que bueno, apostaron a mí, me dijeron, mira, sí, vente, ven, juegas con nosotros. Eh, Como te digo, estaba la situación de Venezuela complicada, lo sigue estando, pero parece entonces está un poco más fuerte. Y me recuerdo que me dijeron, si te parece el país, si te gusta, te puedes quedar. Quien quita que a lo mejor en el futuro puedas traer a tu mamá, empezar una nueva vida aquí, no sé qué. Y yo como que sopesé mucho esas cosas, pero mi principal objetivo siempre era ir a jugar, siempre. Ya el resto era dependiendo cómo se dieran las cosas fuera de cancha, pero mi objetivo principal siempre fue jugar. Fui, eh, llegué, me fueron a buscar. Aquí viene una parte que yo la recuerdo ya hoy en día sí, con risa, porque eso es experiencia de vida. Nosotros previamente, antes de yo arribar a Argentina, como en todos los equipos, tú llegas a acuerdos. Y uno de los acuerdos a los que yo había llegado, o que había conversado, que había negociado, era el tema de la vivienda. Evidentemente, uno como jugador tiene exigencias, hay clubes que te dicen que sí, que te dicen que no, o mira, estas cosas sí, estas cosas no, pero es parte de la negociación. Todo lo negocias antes de llegar, antes de moverte, porque no es que me estoy moviendo a otra ciudad aquí, me estoy yendo a un país
súper distante del mío. Lamentablemente cuando llegué, no me gusta utilizar la palabra estafa, pero no era lo que habíamos negociado, para nada. Eh, Evidentemente eso o sea, imagínate, llegar a un país que no es el tuyo, con otra cultura totalmente distinta a la tuya, donde no conoces a nadie, es complicado y eso me tocó vivirlo. Yo recuerdo que yo llegué a ese departamento que era, con todo respeto, súper horrible, súper inhabitable. Yo recuerdo que yo dije, Dios mío, ¿era qué voy a hacer? Porque yo aquí estoy solo, o sea, no tengo a nadie. Pero bueno, como yo siempre digo, Dios no abandona a su gente buena y noble. Allá en Argentina estaba una compañera, una ex compañera de trabajo de mi mamá, que me brindó apoyo, me recibió en su casa, de hecho. Cuando me fui de ahí, ¿por qué me fui de ahí? No me fui de ahí, hablé con los dueños de equipo, les dije que mira, que lamentablemente eso no era lo que habíamos acordado, que ellos me faltaron muchísimas cosas y que para que me entendieran, porque yo estaba ahí solo. Y bueno, discutimos, no hubo forma de reconciliación en ese sentido laboralmente hablando. Ellos pusieron una barrera, yo puse la mía también, exigiendo mis cosas. Al final no se pudo y llegó esta ex compañera de trabajo de mi mamá, me llevó para su casa, estuve allí una semana mientras buscaba dónde quedarme, imagínate, porque ahí entraba entonces el tema de que la vivienda que me estaban pagando, por la que yo no iba a pagar vivienda ya, ahora no la tenía. Es decir, me iba a salir de mi presupuesto porque tenía que conseguir algo propio. Y bueno, me tocó, después de estar en esa semana en casa de la amiga de mi mamá, unas amigas del colegio se enteraron que yo estaba allí porque ni siquiera les había dicho, porque yo estaba con mi cabeza buscando sitio, adaptándome, pues, buscando cómo sobrevivir. Y una de ellas me recibió en su casa, estuve allí como 3 meses, después me fui a otro sitio donde estuve también 3 meses, y luego ya me fui a un lugar donde ya estuve el resto de mi estadía en Argentina, que fueron 2 años. Eh, Estando en casa de mis amigas del colegio, que ya estuve, como te digo, estuve 3 meses allí, estaba como que un poco más tranquilo, o un poco más enfocado en lo que fui a hacer, que era baloncesto. A mí la gente no me lo cree, pero yo literal recuerdo que me metí en Google Maps y escribí baloncesto. No muy lejos de donde vivía mi amiga, para ese entonces, me salió la dirección del club Pedro Echagüe. Nunca se me olvida, me salió cerquita, súper cerquita me salió Pedro Echagüe. Conseguí el número de teléfono de la secretaría, llamé, me presenté, les dije que yo, bueno, era jugador de baloncesto, esto, que eché como mi historia, me dieron el número del entrenador, me dijeron que ellos iban a decirle al entrenador, y en efecto, el entrenador se contactó conmigo como a la semana y me invitó a unas pruebas. Me invitó a unas pruebas porque ya el equipo iba a jugar la Liga Federal y que si yo estaba interesado, que fuera. Recuerdo que fui, me perdí, el día de las pruebas me perdí, porque para ir al club, no sé, tenía que agarrar para la izquierda y me fui a la derecha, pero me fui muy, muy lejos, tuve que llamar a un amigo, pedirle que por favor me pidiera un taxi porque no podía llegar tarde, llegué 5 minutos antes de comenzar la prueba, me cambié, no calenté, hice la primera prueba, me dijeron que sí, que fuera la siguiente, y así estuve yendo hasta que, bueno, tú te das cuenta, yo no tengo ya 2 días en esto, y uno se va dando cuenta como cuando ya te están tomando en cuenta, como que ya ¿cómo que vas a quedar? Pues porque yo veía que si iban cortando otros jugadores, a mí no me estaban utilizando más en los sistemas de juego, el entrenador tenía como que un poquito más de receptividad conmigo, hasta que llegó un día, nunca me dijeron como tal, como que mira, quedaste, no. Lo más cercano que me dijeron fue, danos el talle de camisa y pantalón y el número que vas a usar. Entonces cuando me dijeron eso, yo dije, nada, ya, o sea, ya que... Y gracias a Dios fue así, quedé. Jugué toda una temporada con ellos en Liga Federal. Era una experiencia única, una experiencia que nunca se me olvidaron, un sueño realizado. Debuté contra River, jugamos en casa y debuté contra River. Jamás me imaginé en la vida que yo iba a ir a jugar a River, al estadio de River. Nunca me imaginé eso. Nunca me imaginé que íbamos a jugar contra Vélez, contra San Lorenzo, contra Chicago. Clubes
que uno tiene conocimiento de ellos, o al menos yo tenía conocimiento de ellos, pues nada más en la televisión, nada más en los medios, pero jamás, jamás en la vida me imaginé que iba a jugar allá, jamás en la vida me imaginé que iba a pisar esas canchas y que yo iba a ser el, sí, el único latino, bueno, latino no, perdón, el único venezolano en mi equipo y que me iba a ir bien, porque me fue bien. Al final me fue bien. Me fue bien, me fue mejor de lo que yo esperaba, honestamente. Mucho mejor de lo que yo esperaba y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo la experiencia de verdad que en Argentina es algo que no cambio por nada en lo absoluto. Estuve, como te dije, 2 años allá. Los 2 años muy buenos. El segundo año jugué con un club que se llama Schoolboys, muy bueno también, buenísimo, me trataron excelente, dentro del Echagüe también me trataron excelente, desde la directiva, la secretaria, el portero del club, mis compañeros de equipo, en Schoolboys lo mismo. Eh, Mira, la experiencia en Argentina, de verdad que no la cambio por nada, ¿sabes? Fue muy gratificante para mí, de verdad que es muy, muy bonita. Sí, es muy lindo saber eso. Una pregunta, escúchame, en esos tres, o sea, 3 meses con la casa de una amiga, después 3 meses en la casa de otra, dijiste, ¿cierto? Entonces, en esos prácticamente 6 meses, ¿qué estuviste haciendo entonces? ¿Buscando equipos? Básicamente, ¿qué hiciste en esos 6 meses? ¿Que no pudiste, que esos 6 meses no jugaste entonces? No, 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 sí jugué, porque fíjate, a ver, llegué a Argentina, estuve una semana en casa de la ex compañera de trabajo de mi mamá, me vi a la semana, sí, a 15 días, ponte. No, mentira, una semana. Sí, básicamente una semana. Una semana, a la semana me vi con mis amigas y en casa de una de ellas estuve 3 meses. Al llegar yo ahí, esos 3 meses, ponte que fueron las pruebas, o más o menos 2 meses aproximadamente. Entonces estuve jugando, siempre estuve activo. Básicamente desde que llegué siempre estuve activo, siempre. Yo diría que lo que no, el tiempo que no estoy activo desde mi llegada que pisé Argentina, serían que, no sé, 2 semanas más o menos. El resto siempre estoy activo, siempre, siempre estoy activo, siempre. No, 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 no faltó actividad. A ver, contame, a ver, contame, ¿cómo y qué tan difícil a lo mejor fue para vos socializar allá en Argentina, teniendo en cuenta que vos sos de otro país, que costumbre diferente, mentalidad diferente, que es básicamente todo diferente? ¿Qué tanto te costó socializar allá con compañeros de equipo? ¿Cómo puedo explicar eso? Mira, a ver, no, no, no quiero que vaya a sonar mal lo que voy a decir, No, porque no. parte de un principio que es que somos países diferentes, somos culturas distintas. Ya por ahí ya hay una gran barrera, siempre la va a haber. Lo que más me costó a mí en Argentina fue socializar. Eso fue lo que más me costó, pero me costó muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Eh, Principalmente por el tema de que, a ver, yo trataba de hacer ejercicios de reflexión porque a lo mejor yo decía, mira, a lo mejor soy yo el del error, a lo mejor soy yo el del problema, a lo mejor soy yo que tengo que hacer un poquito más de esfuerzo para terminar de adaptarme acá. ¿En qué sentido te lo digo? Yo recuerdo que al llegar con mis compañeros de equipo nunca tuve problemas, nunca tuve problemas. Más bien ellos fueron muy, muy, muy buenos conmigo, muy atentos conmigo, porque si bien culturas distintas, pero siempre estuvieron prestos y dispuestos a ayudarme, a colaborarme, siempre. Eso es algo que yo nunca voy a poder negar y siempre lo mantengo presente. El tema sobre todo era fuera de cancha, porque evidentemente, bueno, yo no soy jugador de baloncesto de las 24 horas, también tengo otra vida, también me gusta salir, me gusta socializar, a pesar de que yo soy una persona bastante reservada y una persona callada, pero me gusta salir, me gusta compartir. Eh, y habían cosas que yo de verdad no entendía. Por ejemplo, yo no sabía que en Argentina el tema del feminismo se maneja a esos niveles como se manejó mientras yo estuve allá. No, o sea, nunca tuve que lidiar con ese tipo de cosas, nunca tuve que lidiar con estos temas de lenguaje de inclusión, de machismo, todas esas cosas. No, porque si bien entiendo que son algo parte de la sociedad y que no se puede negar, pero yo nunca, y en mi hogar, nunca manejamos esos términos, o sea, nunca estuvimos con temas en mi entorno como de machismo, feminismo.
violencia de género, feminicidio, nada de estas cosas, ¿sabes? Por lo tanto, ignorante. Yo diría que como un 100% en cuanto a estos temas, más allá de comentarios, cosas aquí en Venezuela, pero cuando llego allá tengo que lidiar o tuve que lidiar con personas, digamos, que de buenas a primeras me decían, ah, que tú pareces machista. Y yo no entendía y yo les decía, ah, pero ¿por qué? Por tu forma de vestir o por cómo luces. Entonces yo les decía, no entiendo, ¿de qué tiene que ver mi forma de vestir o cómo luzco con ser machista o no, si no me has cruzado ni una palabra? Entonces muchas veces tuve que lidiar con gente que me tiraba ya como que esa etiqueta y me decían cosas, por ejemplo, recuerdo que una vez una chica en una reunión que me dijo algo así como que, pero es que mira cómo luces, tu corte de cabello, tus tatuajes, la manera como hablas. Yo le decía, hey, aquí todo el mundo está tatuado. Creo que mis tatuajes no tienen nada que ver al respecto. ¿Cómo luzco? Soy una persona y ya. La manera como me expreso, soy venezolano, soy caribe, tú eres argentina, tú eres de acá del sur, es otra cosa. Evidentemente voy a sonar y a lucir diferente. Entonces tuve que lidiar mucho con esas cosas, se me complicó muchísimo al punto donde yo dije, mira, creo que creo que el del error creo que no soy yo, creo que es un tema de que hay mucha sensibilidad en muchos sitios por estos temas sociales y yo prefiero no estarme exponiendo ante la gente. Sin embargo, te puedo decir que así como conocí mucha gente que, bueno, que me señaló, digamos, por mi apariencia, inclusive, bueno, tuve que, no me gusta decirlo de esta forma, porque creo que le estoy quitando, digamos, peso a casos que sí lo ameritan, pero bueno, sufrí de racismo, de xenofobia, pero también conocí gente muy buena, muy valiosa, que me tendió la mano, no te imaginas cómo, y que me ayudó muchísimo, y las ayudas más, yo diría que importantes y que hacen la diferencia no son ni las monetarias. O sea, fueron personas que siempre tuvieron una palabra de apoyo, un consejo, un abrazo, una palmada en la espalda, con un simple, ¿sabes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso para mí era todo. O algo así como que, vente, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Ah, vamos a tomar un café, vamos a McDonald's y nos comemos un helado. Eso para mí fue increíble. Que te puedo decir que al sol de hoy tengo amistad todavía o mantengo contacto con dos personas de allá de Argentina que considero mis amigas, que me trataron súper bien. Y hasta el sol de hoy tengo relación con ellos y me hicieron como que más ameno lo que fue el desenvolverme allá y que ese tema de socializar fuese siendo cada vez más tranquilo, por así decirlo. Sí, está bien. A ver, a ver. Sí, está bien, ya veo. O sea, bastante interesante lo que estás contando. Así que bueno, dejemos el tema del básquet por un momento y decime, ¿cómo es eso de que sos periodista y jugador al mismo tiempo? ¿Cómo empezaste con el tema ¿Cómo empezaste con el periodismo? Mira, el periodismo a mí siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención, es algo que siempre me gustó desde pequeño. Yo, de hecho, al colegio, recuerdo que mi mamá me daba dinero para comprar en el colegio, para desayunar, para la merienda, el desayuno, todas estas cosas, y yo no, yo lo gastaba, era en el kiosco que estaba cerca del colegio, y compraba era los diarios deportivos, era lo que yo compraba. Me gastaba el dinero en eso, los leía. Y me gustaba mucho, creo que ese fue mi primer acercamiento. En un principio lo veía como que, bueno, me gustan los deportes, quiero saber qué fue lo que pasó, quiero ver los resultados, quiero leer lo que escriben. Pero ya después eso lo llevé en la computadora en mi casa a agarrar los diarios, ver la X noticia que me llamase la atención y redactarla yo mismo. O sea, como una especie de parafraseo, por así decirlo. Tampoco lo vi como que era un futuro periodista, simplemente lo hacía porque me nacía, no sé por qué razón, pero lo hacía. Y con el paso del tiempo me convertí en ese niño que me ponía a ver los noticieros deportivos de ESPN, me ponía a ver programas como Gol y ESPN, si no mal recuerdo, los canales acá nacionales, tenía mis referentes.
de periodistas deportivos favoritos en Venezuela, también en ESPN, en Fox Sports, veía NBA, veía Grandes Ligas, fútbol también. Era pero tan fanático de los deportes que yo tenía para ese entonces el PlayStation y yo compraba los juegos y no sé, en la vida real, vamos a suponer, no sé, que recuerdo que lo hice cuando Carlitos Tevez llegó a Corinthians. Entonces yo ponía el FIFA y transfería a Carlitos Tevez a Corinthians. Hacía ese tipo de cosas. Entonces, y tenía en mis cuadernos anotaba los transfers, los pases de diferentes deportes. Lo hacía demasiado, pero súper organizado. Yo diría que hasta enfermizo, pero lo hacía. Y ya en mi etapa de colegio, de bachillerato, secundaria, cuando ya, bueno, llegas a esa etapa donde ya estás a punto de ir a la universidad, que ibas a estudiar, yo recuerdo que yo tenía dos opciones nada más. Yo decía, mira, o es idiomas modernos, porque me gustan mucho los idiomas, o es periodismo. Y definitivamente, en principio me decanté por idiomas modernos, lo estudié un tiempo, y después ya fue periodismo. Y cuando llegué, empecé a ver periodismo, yo dije, aquí es. Y se me hacía tan fácil la carrera, pero tan fácil que yo iba a clases a veces sin cuadernos. O sea, yo entraba a las clases y te puedo decir que yo entraba a las clases, prestaba atención y con eso me bastaba y sobraba. Tomaba con el teléfono una que otra foto, grababa una que otra cosa que decía el profesor, o si el profesor está dando algo ya más profundo, lo que hacía era en el teléfono poner la grabadora en su escritorio y ya, o sea, se me hizo muy sencillo, de verdad, muy sencillo. De hecho, algunos profesores bromeaban conmigo y me decían que yo era el único, que yo iba a ser el único periodista de esa universidad graduado sin siquiera escribir algo, porque es que se me hacía muy fácil, en serio. Pero es por el cariño y por el amor que le agarré y que me gustaba muchísimo. Y me gusta demasiado, es algo que me apasiona, pero full. Está bien. Entonces vos como periodista, ¿vos qué deportes cubrís? Mira, yo te diría que mi especialidad, si lo podemos llamar especialidad, o donde soy como más hábil, por así decirlo, es el boxeo. Esa es mi fuente número uno, donde me destaco más. Y la número dos, por un tema ya que lo puedo ver desde la parte deportiva también, el baloncesto. Sin embargo, me encanta el fútbol, me fascina el fútbol, es algo que me gusta mucho y ya estoy, este año comencé, bueno, a partir de diciembre del año pasado, comencé a escribir ya de fútbol, a analizarlo un poquito más. Eh, el béisbol también comencé ya desde el año pasado, por más de que el béisbol es el deporte nacional en mi país y que es un poco traición a Venezuela, pero ya comencé también a escribir, a hablar un poquito de béisbol, pero lo que más, donde digamos, me destaco más es en el boxeo. Sí, está bien. A ver, está bien. Bueno, ahora si querés podemos pasar preguntas que nos podemos hacer mutuamente. Eh, si es que te acordás, ¿cuál fue el primer partido FIBA que vos viste? Wow, wow, primer partido FIBA. Mira, evidentemente, deciste el primero, creo que se me complica demasiado, pero sí te puedo decir que hay un torneo, un campeonato, que ese lo tengo muy fijo en mi cerebro, que fue el Campeonato Mundial de Baloncesto Japón 2006, y lo transmitían en un canal acá en mi país. Y como era en Japón, por el tema de horario, me tenía que levantar súper temprano, pero súper temprano. Y ese sí recuerdo que lo vi completo. Vi todos los juegos de Venezuela. Vi también juegos de otra selección. Me lo vacilé demasiado. Y es el primero que tengo así como que en mi mente que lo vi de pies a cabeza. De principio a fin me vacilé ese torneo y me encantó de verdad. A pesar de que Venezuela perdió casi todos los juegos, creo que ganó uno nada más. Pero el nivel que yo vi, y ahí también fue la primera vez, eso sí recuerdo, la primera vez que vi a Argentina en ese mundial, eh, me gustó mucho, porque previamente había sido el Mundial de Indianápolis 2002, pero ese no lo vi como tal, lo que vi eran resúmenes, cosas así, pero que te digo que vi, que me sentaba a ver los juegos, el del 2006 en Japón. Está bien. Y me gustó, no sé.
¿eh? Y por lo menos, no sé, tú eres aficionado al baloncesto también. Sí, aunque también me gusta el boxeo también y el fútbol también de vez en cuando. Ahora, mi caso, el primer partido FIBA que yo vi, el primero fue justamente la final de Argentina con Yugoslavia en 2002, que se lo perdimos con Yugoslavia. Ese fue tremendo juego, tremendo juego. Como te digo, yo no lo vi porque era puros resúmenes, pero los mismos resúmenes me parecían increíbles. Pero es que esa selección de Yugoslavia también está muy fuerte, está muy, muy fuerte, porque era Yugoslavia. Sí, aunque en ese entonces creo que Yugoslavia estaba dividiéndose cada vez más, aunque sí tenía todavía Brade Divac, Stojakovic, Bodiroga, creo que si no me equivoco, Bodiroga también Sí, sí. estaba. Uf. No, eso era un equipazo, eso era un super equipo. Y bueno, ¿y tu jugador de básquet favorito, sea NBA o de otra liga? De mi jugador favorito de todos los tiempos, el número uno siempre ha sido el venezolano NBA, Oscar Torres. Él jugó en la NBA con los Houston Rockets y con Golden State Warriors. Él siempre ha sido mi jugador favorito. De hecho, yo pudiera decir que él fue el jugador que, pudiera no, puedo decir que él es el jugador que me sirvió a mí de inspiración, modelo a seguir dentro y fuera de cancha. Eh, Hoy en día con todo este tema de las redes sociales tuve la oportunidad, o bueno, digamos que tengo todavía porque lo tengo en Instagram, lo sigo en Instagram y he conversado con él, me ha dado consejos. Una vez tuvimos una sesión de live en Instagram también y conversamos bastante. Su señora esposa también a veces me ha escrito felicitándome, aconsejándome, sobre todo cuando estuve en Argentina. Y ese es mi jugador favorito, mi referente. Y de la NBA, sin duda alguna, LeBron James. Es mi jugador favorito siempre de la NBA, LeBron James. Bueno, el mío, bueno, yo creo que no hay tanta explicación que decirte. El mío es Manu Ginóbili. Ídolo. Eh, sí, aunque bueno, este, hay algo que me parece interesante preguntarte. Vos sabés que estamos ahora acá en lo que es lo de la era de los triples, que esto empezó con Stephen Curry, con primordialmente con Stephen Curry, y también está esta regla de cambio estos cambios con las reglas de manera de que hacer el juego más ofensivo. Vos, en tu opinión, la era de los triples, ¿es lo mejor que le pudo haber pasado a la NBA o es lo peor que le pudo haber pasado? En tu opinión. A ver, yo creo que el mundo evoluciona, el mundo sigue actualizándose, el mundo va a seguir evolucionando y van a seguir existiendo cambios, van a seguir existiendo cosas o vendrán cosas que mucha gente no va a probar o si va a probar, les va a gustar, no les va a gustar. A mí me gusta el tema de los triples, creo que hace a los jugadores más completos porque antes tú no veías un jugador de 7 pies de altura, 2 metros 5, 2 metros 8, 2 metros 10 lanzando triples y si lo hacía era un regaño directo al banco. Hoy en día es diferente, hoy en día los jugadores altos, los jugadores digamos internos, pueden jugarte también de frente al aro, pueden lanzar, pueden ser una opción real de triple y eso me parece que es bastante importante. Eso a mí me gusta mucho porque te habla del desarrollo del juego, te habla del desarrollo de los jugadores y te habla de la mejora de los atletas. Yo entiendo también a las personas que no les gusta esto, pero si bien respeto su forma de pensar, su forma de ver el juego, al final del día, y al menos así lo veo ahora, yo soy jugador. Yo siempre voy a estar con los jugadores, a menos que de verdad no considere que sea algo que yo deba apoyar. Pero yo estoy con los jugadores y me gusta ver a los jugadores desarrollarse, me gusta ver a los jugadores ser más integrales, servir más para el equipo. Y yo creo que con este tema del triple, siempre y cuando lo hagas bien,
porque no todo el mundo es un lanzador como tal de triples, porque bueno, lanzar, todo el mundo puede lanzar un triple. La cosa es que las anotes. Pero yo creo que si lo puedes hacer, si puedes convertirte en un lanzador certero, en un lanzador consecuente, eso es algo buenísimo para el atleta. Y evidentemente va a ser algo muy bueno para el juego. Que creo yo que como viene esa evolución del triple, también tienen que mejorar otras cosas y también, no sé, evolucionar otras situaciones de juego. Ejemplo, la defensa. Porque si tienes más lanzadores, más tripleros, pero buenos, del nivel de Klay Thompson, del nivel de Stephen Curry, del nivel de Ray Allen, del nivel de Reggie Miller. Entonces tienes que tener mejores defensores, tienes que tener gente que pueda defenderlos y que pueda detenerlos, porque es que no te queda otra, porque como te digo, en mi opinión, el juego sigue avanzando, el juego sigue evolucionando y eso es algo que es una constante y que va a seguir ocurriendo. Bueno, no sé, para mí, mi opinión, para mí esta era de los triples es, para mí es lo peor que puede haber pasado porque parece que los partidos se han vuelto como un festival de triples. Parece un festival de triples y eso no me gusta. Y yo personalmente no tengo problema con que los jugadores y los jugadores más altos, los internos tiren triples siempre y cuando tengan claro que su trabajo primordial, bueno, su trabajo primordial está en la pintura, no en el perímetro. No sé si me entendés. Sí, sí, claro que sí, te entiendo perfectamente. Eh, a ver, lo que pasa es que yo creo que es un tema complicado también, un tema de que creo que pasa mucho más en NBA. En FIBA yo creo que todavía sigue existiendo un poco más ¿cómo llamarlo? Porque no se puede llamar, porque en estos días estaba, de hecho, casualmente en estos días me estaba hablando de eso, de ese tema, y recuerdo que un amigo utilizó esta palabra que no me gusta, que dijo, es que en FIBA, Euroliga, son más arcaicos, son más de la vieja escuela. Yo no lo veo así, porque si no, no vieras también a los internos lanzar de afuera. Pero creo que mantienen más lo que es el ABC del juego, Sí. o como a veces me han dicho, hacen no lo justo y necesario, sino lo básico para ganar. O sea, asegurar el triunfo, no tanto el espectáculo, ese tipo de cosas, sino lo necesario. Sí, por eso. Sí. Eso es lo que he notado. Por lo menos la NBA ha cambiado bastante. FIBA ha mantenido su esencia, cosa que no podemos decir mucho de la NBA porque la NBA han habido, como yo ya mencioné, el cambio de reglas, con el caso, con tal de hacer el juego más ofensivo, más entretenido, más espectáculo, que, que pueda agradar, pero yo creo que en cierto modo uno se puede aburrir porque de tantos triples y tantas penetraciones que hay por este tema de las reglas que los defensores no pueden hacer tanto contacto. Llega un momento que te cansé y que bueno, ¿y la defensa dónde está? En FIBA sigue manteniendo la esencia. Sí, sí, tal cual. De hecho, yo creo que prueba de ello también está en el juego de las estrellas. Yo creo que ya nadie ve el juego de las estrellas más allá de lo que es cuando compiten, competencia de triples, competencia de clavadas. Creo que la misma competencia de clavadas se ha vuelto ya muy más de lo mismo. Yo me di cuenta este año que la gente le dio más importancia y más relevancia a lo que fue la competencia de triples que la misma competencia de clavadas. Cuando yo vi eso, yo dije ya, o sea, yo creo que ya la NBA tiene que inventarse algo nuevo, pero no loco, no una locura, sino manteniendo la esencia de los años dorados como tal de esas competencias y el juego deberían hacer algo, porque ya la gente no les está prestando atención y eso también se transmite, se puede llevar a lo que es la temporada regular. Hay partidos donde honestamente no provoca. Si te soy honesto, yo veo NBA uno que otro partido en temporada regular. Lo comienzo a ver bien es cuando ya estoy en los playoffs. Ahí sí comienzo a ver la NBA porque me parece que es otra liga. Sí, está bien. Ahora, volviendo un momento al básquet europeo, ya que
mencionamos FIBA. Eh, ¿Conoces? ¿Qué tanto conoces de los jugadores de básquet de otras décadas? Por ejemplo, pongámosle de los jugadores europeos de los 60, los 70, los 80. ¿Conoces alguno? Uy, yo creo, no, ¿sabes? No, yo creo que conozco más es de los 80 para acá. Ahí sí, de 80 abajo se me complica muchísimo. Sí, más de los 80 para acá. Ahí sí tengo un poco más de conocimiento. Está bien. Y de los jugadores europeos de los 80, si llegaste a ver alguno, ¿cuál te gustaba, te gustaba ver? Podés mencionar uno o dos, no todos, pero por lo menos uno o dos. ¿Qué tanto te gusta? Mira, a ver, mm, uno, o sea, de esa época honestamente videos, más que todo videos. Ya en parte de los 90 también un poquito de videos, pero yo te diría nombres así como me gustaba mucho Drazen Petrovic, Sí. me gustaba muchísimo también Fernando Martín, Oscar Schmidt, me Uh, gustaba también bastante. Ah, de acá de Venezuela, Iván Olivares, me gustaba muchísimo también. Ah, otro así, a ver. Bueno, Bodiroga, Stojakovic, Divac, Sabonis, Arvilla ahí está. Sabonis me gustaba, pero muchísimo también como jugaba. Eh, sí, yo creo que básicamente esos jugadores fueron así los que más me llamaron la atención en cuanto a nivel europeo. Y bueno, evidentemente ya de los 2000 para acá, imagínate, el listado es muchísimo más amplio. Sí. Que ahí fue en esa época donde de verdad me enganché más al baloncesto europeo. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, mi caso más distinto. De los 60 y 70, bueno, de los 70 está uno que ahora me acuerdo, creo que se llamaba Kresimir Kosic, que jugaba en Yugoslavia, para cuando jugaba en Yugoslavia. Mirza Delibasic, creo que se llamaba así. Mirza Delibasic, el mismo Drazen Petrovic, Alvira Sabonis. Y si te querés ir mucho más atrás, conozco que uno se llamaba Gennady Volnov, creo que era ruso también, Sergei Belov, creo que era escolta, base, ahora no me acuerdo. ¿Qué otro jugador de los 70 conozco vos? Uno que se llamaba Alexander Belov, que se lo conoce porque fue el que hizo el tiro ganador en la victoria de la Unión Soviética contra Estados Unidos en la final del oro del 72. Imagínate hasta dónde yo llegué a hacer esos videos. Ah, pero Eh, buenísimo, buenísimo. sí, y justo también Fernando Martín, ¿qué otro conozco los 80? Y uno se llama Corbalán, que era español, y otro que yo conozco de base, que jugó toda la carrera en Barcelona, Ignacio Solozábal, que era de España, se llama San Epifanio, también de España, alero. Uy, lo que pasa que otro que se llama Drazen, pero era Drazen Dalipagic, de ese yo conozco también. No, que la lista es bastante interminable. Bueno, para mí, yo quiero estudiar más, analizando más. Y de la Argentina, bueno, antes de la generación dorada estaba Marcelo Milanesio, Héctor Campana, Miguel Cortijo, el propio Volkovisco, Montenegro también. No, Argentina tiene una cantidad de jugadores, pero impresionantes. Yo recuerdo uno que me gustaba muchísimo, que era Hugo Esconochín, me gustaba muchísimo cómo jugaba él. Kamerich también me gustaba muchísimo cómo jugaba él. Eh, no, pues, tremendo, tremendo. Yo recuerdo de hecho que me gustaba, siempre que yo creo que un ejercicio que todos los jugadores de baloncesto hacen es como el 5 inicial de histórico de cada país.
Evidentemente, siempre también hablábamos de Argentina y yo recuerdo que la posición donde más me gustaba como que entrar ese debate con mis amigos era por el puesto uno, el base armador. Porque yo siempre mencionaba Prigioni, el Pepe Sánchez, obviamente hoy en día Campazo, eh, ¿cuál otro más ahí? Pepe Sánchez, Prigioni, Campazo, creo que hay otro por ahí que se me está escapando. Pero, y yo siempre me quedaba con Prigioni, siempre me quedé con Prigioni, con Pablo Prigioni. Me parece que Prigioni era una mente, un crack de verdad en cuanto a la dirigencia del juego. Quizás no tan anotador, pero la manera como repartía el juego y dirigía a todos esos monstruos que eran la generación dorada, impresionante, ¿verdad? Ok, otra pregunta que quisiera hacerte, antes de hacerte profesional, ¿tuviste alguna vez vos tuviste chance de asistir a algún torneo de básquet, pero desde las gradas como aficionado, como espectador? Sí, sí, sí. Aquí en Venezuela siempre fui a, como te comenté, a los juegos de la liga acá, de la profesional, y siempre iba de pequeño. Siempre fui. Porque bueno, tampoco es que me quedaba muy lejos porque yo vivo donde antes se hacían los juegos, vivo como que en auto unos 15 minutos, 20 minutos cuando mucho. Entonces era bastante Está accesible, bien. era seguro ir y siempre iba, me gustaba muchísimo. Solo que ya después, bueno, fui creciendo y lo tomé como que no quiero ir, no quiero volver a ir más como aficionado, sino como jugador. Quiero estar, pero dentro de la cancha, no desde las gradas. Creo que eso fue otro tema que me metí en la cabeza para motivarme más. Pero sí, claro que sí, iba bastante. Bueno, yo en mi caso, el primer partido de torneo de básquet que yo fue a los 16 años en la Tuto Marchal en Puerto Rico, cuando fui a ver a la selección Uh, argentina. buenísimo. Esta copa, no sé si todavía existe, desconozco, pero buen torneo, muy buen torneo, en serio. La Copa Tuto Marchand. Sí, sí, cuando en ese 2007 estaba Scola, Kamerich, Prigioni, Carlos Delfino, sí, me acuerdo de esa selección. Sí, sí, sí. Roberto, supongo que también estaría. Creo que Oberto también, creo. Sí, que ese año 2007 hubo FIBA Américas en Las Vegas, si no mal recuerdo. Creo que sí, sí. Sí, yo creo que sí, que ese FIBA Américas, si no mal recuerdo, creo que lo ganó los Estados Unidos, que tenía, bueno, creo que tenía Carmelo, tenía LeBron, tenía Howard, creo que Kobe también estaba jugando. Sí. Bueno, ahora justo que mencionaste a Kobe Bryant, tu primera reacción al enterarte de su muerte en ese accidente de avión, de helicóptero. Primera reacción. Ah, mira, lo que pasa es que para empezar, yo nunca fui fanático de Kobe. Nunca fui fanático de Kobe, nunca fui fanático de los Lakers, jamás. Pero sin embargo, siempre reconocí como que era, evidentemente, muy bueno, muy bueno, de los mejores. Pero cuando falleció, a ver, hay un concepto que yo manejo en este tema del baloncesto, que es que evidentemente no todos los jugadores de baloncesto nos conocemos, no todos los jugadores de baloncesto nos vamos a conocer alguna vez en la vida, no todos los jugadores de baloncesto somos amigos, pero al final del día todos somos colegas y de una u otra forma sabemos el uno del otro. Y cuando un colega fallece, creo que te pega un poco, no como si se te hubiese ido un familiar, evidentemente, o un ser querido, pero te pega porque, bueno, lo encuentras como similitudes, ¿sabes? En mi caso, cuando yo me enteré de lo de COVID, no fue que me puse a llorar, sí conozco gente que lloró, pero fue como, wow, este tipo que si bien
evidentemente está en otro nivel de juego y de lo que es como persona, lo que representa, pero tenemos, lo que sí tenemos igual son las mismas ganas, el amor, la pasión, ese tipo de cosas que no son tan tangibles, los sentimientos hacia y por el juego. Y es ahí cuando yo por lo menos me sentí identificado y me dolió un poco, porque me dolió un poco, fue como, wow, o sea, estos tipos que tú los escuchas todos los días y los ves todos los días en la televisión y juegan y hacen todo este tipo de cosas, 81 puntos en un juego, cobra un tiro libre con el tendón de Aquiles roto, Oh, le dislocaron un dedo en un juego y él fue a la banca, se lo colocaron otra vez y siguió jugando. O sea, esos tipos tú los ves como unos dioses, los ves como inmortales, y que de la noche a la mañana de repente digan, no, ya falleció o murió, y de la manera como pasó, te pega, te pega. Yo de verdad estaba, no sé, eso que dice el shock, creo que sí, y me dolió un poco, la verdad que sí me dolió un poco y recuerdo que estuve ese día, no creo que necesariamente triste, pero sí de ánimos bajos, estaba así de ánimos bajos, porque como te digo, es como, puño, un colega y qué colega ya no está más con nosotros, o sea, imagínate. yo en mi caso me quedé en shock cuando lo escuché. No lo podía creer. A mí mucho tampoco no me simpatizó. Bueno, mi ídolo es Manu Ginóbili, pero sí a Kobe Bryant sí lo tenés que respetar por lo que hizo en el juego. Imagínate, hacer tiro libre con un talón de Aquiles roto, este, 81 puntos en un partido, en el último partido de su carrera 60 puntos, Sí, jugó con un dedo roto. No, o sea, el tipo, aparte de darle crédito, tenés que respetar lo que hizo. Y cuando te enteras, en mi caso sí jugué básquet de chico, aunque no llegué gran cosa, era como un obrero, qué sé yo. Pero jugás, pero no te lo ves como espectador, lo ves como aficionado del deporte y enterarte de su muerte, me quedé en shock. Y no solamente murió él, murieron 8 personas más, incluyendo su hija. Fíjate que se muere junto a su hija, eso es un shock aún más grande y una tristeza más grande. Por la familia de él y sí. por los de nosotros. Sí, sí, es tal cual. Yo creo que también eso sí pegó mucho el tema de la hija, por la unión que ellos tenían. Ella, la Gigi, era muy buena jugando, era muy buena, muy, muy buena. Y creo que también pega mucho en el sentido de que la gente se quedó como que, y si Gigi hubiese llegado a la WNBA, ¿qué tal hubiese sido? No sé, yo tomo este tipo de cosas que quizás pasan por algo y es una oportunidad para la reflexión, porque la vida, yo lo veo así, la vida es muy frágil, la vida es un ratico nada más, no hay que perder el tiempo, al contrario, hay que aprovecharlo mucho. Yo recuerdo que yo una de las cosas que reflexioné fue esto que te estoy comentando, y yo dije, mira, tengo que aprovechar el tiempo porque él ya no está, y yo sí estoy, entonces tengo que seguir trabajando, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir trabajando. Sí, trabajar. Y entonces, ¿cómo está cambiando de tema, ¿cómo está tu situación actual como jugador de básquet? ¿Estás buscando equipo? ¿Querés seguir jugando? ¿Cómo te proyectas en el básquet en cuanto a jugador? ¿Pensás seguir jugando? Sí, sí, por supuesto que sí, yo voy a seguir jugando. Ahorita estoy dedicado a entrenar, a jugar en campeonatos 3 versus 3. Sabes que esa modalidad se ha hecho muy famosa y ha tenido bastante auge. De hecho, en Argentina me di cuenta que es una cultura ya el baloncesto 3 contra 3 y me pareció increíble cómo la manejan allá y lo avanzado que está allá. Eso está ocurriendo en Venezuela, está dando sus primeros pasos, por así decirlo, pero ya de manera más organizada. Y estoy compitiendo en torneos de 3 contra 3, porque es algo que me llama la atención y es algo que no está de más. No está de más tenerlo también en el currículum. Son campeonatos que son avalados por la FIBA acá en Venezuela y a la par sigo preparándome, sigo trabajando, sigo tocando puertas, porque en mayo
de este año, con el favor de Dios, cumplo ya 33 años. No me siento viejo, no siento que ya se me acabó el tiempo de jugador en lo absoluto. Me siento muy bien físicamente, mentalmente, emocionalmente, pero también tengo muy claro que no tengo ya por delante 10 años de carrera como jugador, también porque quiero hacer otras cosas. Como te comenté en un principio, me apasiona muchísimo el periodismo, tengo mi carrera allí también, sé que puedo hacer buenas cosas en el periodismo, quiero hacerlas también, me las quiero disfrutar, me las quiero vacilar, también tengo otros planes, quiero hacer otras cosas también, que por tantos años en el baloncesto no he podido hacer, no me arrepiento en lo absoluto para nada, porque yo creo que sin el baloncesto no fuese lo que soy hoy en día como persona especialmente, por eso yo le debo tanto a este deporte, y yo creo que es lo mejor que hasta los momentos Dios me ha dado, y me dio en su momento, a los 7 años, pero decirte así alguna meta o plan, me gustaría volver a jugar en el extranjero por lo menos una vez más. Me encantaría, de verdad que sí, me gustaría por lo menos hacerlo una vez más, independientemente del campeonato, independientemente del nivel del mismo, porque ya como te digo, ya he quemado tantas etapas en esto y ya he alcanzado muchas metas que me había planteado desde pequeño, o desde más joven, que hoy en día quiero, cada paso que dé, quiero hacerlos mucho más seguro que antes y que me haga feliz al 100%, ¿sabes? No quiero estar dando pasos por simplemente hacerlo y ya, o por decir que lo hice y no disfrutármelo. No. Cada paso que yo dé en el baloncesto, en esta etapa en la que estoy en mi vida, lo quiero dar confiado en que lo estoy haciendo por algo y que me lo voy a disfrutar, que voy a ser feliz, que voy a estar contento, ¿sabes? Así juegue 40 minutos o no juegue nada, pero consciente de que me está haciendo feliz y que me está ayudando, de que me está ayudando y que estoy haciéndolo porque me gusta. Eso es más o menos lo que tengo pensado con mi carrera como jugador. Quiero seguir jugando hasta que Dios me lo permita, hasta que el cuerpo aguante, por así decirlo. Está bien. Y entonces con el periodismo, ¿cómo te proyectas? ¿Lo mismo? ¿Pensás seguir aun cuando tu carrera como jugador se termine? Sí, sí, por supuesto. Yo te puedo decir que yo desde hace ya muchísimos años, creería yo que desde 2014 más o menos aproximadamente, ya 10 años, no me había dado cuenta, 10 años, yo juego y ejerzo, hago las dos cosas a la vez. Porque como ahora todo es por internet, es mucho más fácil, muchísimo más fácil. Y cuando ya tienes tanto tiempo en esto, ya le agarras la caída, por así decirlo, agarras el hilo, es más sencillo poder hacer las cosas. Entonces, sí, definitivamente. No pienso dejar mi carrera en el periodismo, voy a seguir ejerciéndola, voy a seguir trabajando en ella y a la par que el baloncesto, buscando siempre las mejores opciones, buscando las mejores oportunidades para mí, para seguir creciendo en esta área, para seguir haciendo un buen trabajo y, bueno, las oportunidades que se me presenten, siempre y cuando sean buenas para mí y para mi entorno, aprovecharlas, tomarlas y aprovecharlas al máximo. Pero definitivo, hermano, eh, yo así como soy jugador de baloncesto profesional, a Dios gracias, también soy periodista deportivo profesional y es algo que no voy a dejar. Está bien. Y en cuanto al periodismo, dijiste que se dice boxeo. ¿Has escrito artículos de periodismo? Sí, sí, total. Yo trabajo de hecho para varios medios de comunicación. Trabajo para el diario La Opinión de Los Ángeles, allá en los Estados Unidos. Trabajé por muchos años para un medio que se llama Frases de Boxeo. Actualmente estoy para Boxeo de Colombia, también para Boxeo Mundial, Swan Boxing Promotions, que es una empresa promotora en República Dominicana. Trabajo por un diario también acá en Venezuela que se llama Pantalla Deportiva. Como te digo, bueno, en Argentina también, soy parte de un medio en Argentina boxístico que se llama La Casaca Boxing Club. Y como te acabo de decir, como todo es por internet, es mucho más fácil, mucho más sencillo. Y yo creo que lo que necesito y lo que, bueno, he venido haciendo desde el 2014 es planificación y disciplina. Con esas dos cosas, mira, ya estamos en 2024 y he podido. Durante 10 años he podido, lo he hecho. Yo sé que mucha gente cuando escucha estas cosas o cuando me lo escucha que se los digo en vivo se quedan locos porque no es normal. Esto creo que no es usual, pero yo he podido.
yo he podido y creo que soy el ejemplo de que querer es poder. Bueno, para contarte yo en mi caso, escribo para Golden Era Boxing y ya tengo varios artículos también. Pero en mi caso para Golden Era Boxing, yo estoy con una serie de artículos de boxeadores que tuvieron 30 peleas o menos y fueron campeones del mundo. O sea, escribí varios en un grupo y de a poco los estamos pasando a la página web de Golden Era. Es que esos artículos yo diría que son los más relevantes y los más importantes, porque esos son, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, historia, eso es historia. Esas son las cosas que tienen que quedar. Porque, por ejemplo, el knockout de hoy de Anthony Joshua, sin menospreciarlo, fue muy, muy vistoso ese knockout, pero es uno más, ¿sabes? A lo mejor mañana ocurre uno mejor y lo desplaza este. En cambio, para que desplace a atletas, boxeadores que en menos de 30 peleas fueron campeones del mundo, eso es más complicado y por eso es más importante. Esos son el tipo de fuentes que los periodistas también necesitamos a la mano a la hora de estudiar, de leer, de tener conocimiento, a la hora de hablar, inclusive, tener conocimiento al hablar. A mí me parece que todo ese tipo de trabajo es único, de verdad. Sí. Bueno, estuvimos casi una hora, casi una hora y media, así que si querés lo podemos dejar hasta acá, así que bueno, la verdad que muchas gracias por venir acá, por charlar, por contar un poco de tu carrera, de tu vida, de lo que estás haciendo como periodista. La verdad, un placer el haber charlado contigo y gracias por venir, Gurao. La verdad que un placer. No, no, hermano, Ezequiel, para mí el placer fue mío, de verdad que bastante agradecido y nada, por acá estamos a la orden, siempre cualquier cosa, de verdad que muchísimas gracias, hermano, de corazón. Nada, de nada. Bueno, así que bueno, yo tengo, si quieren seguir a Gura, síganlo en su cuenta de Instagram, síganlo en su Twitter, síganlo en su cuenta de YouTube, que, y también si quieres ver más charlas mías con deportistas y otra gente relacionada al deporte, todo lo que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, suscríbanse al canal de Gura también, suscríbanse a mi TikTok y no sé, ¿vos tenés TikTok? Sí, tengo. Te lo tengo que enviar, te lo envío todo por privado. Sí, está bien. Bueno, está bien, yo te mando el mío por privado también. Así que bueno, Gura García, jugador de básquet y periodista deportivo, la verdad, un placer, hermano, y nos vemos la próxima. Seguro. Nos vemos. Wow, qué linda charla, a ver, y qué gran oportunidad para mí haber charlado con un jugador de básquet y periodista deportivo. La verdad que una gran oportunidad, muy agradecido. Así bueno, para ver más charlas con deportistas destacados en el deporte, en el básquet, en el boxeo y con otra gente relacionada al deporte. Así que bueno, gracias por ver y hasta la próxima.